La revolución neolítica. El proceso que condujo a los grupos humanos a producir sus propios alimentos se ha denominado revolución neolítica. Revolución, por la importancia de las transformaciones profundas que se produjeron, y neolítica, neo, nueva, lítico, de piedra, por la técnica del pulido de la piedra para producir herramientas y armas. Hace cerca de 10.000 años, en el cercano Oriente, grupos humanos comenzaron a domesticar animales y a cultivar especies vegetales. La domesticación de animales les permitió asegurarse la provisión de carne y leche. La invención de la agricultura les proporcionó granos de trigo y cebada para elaborar pan y cerveza. La información obtenida en las excavaciones permitió saber que cultivaron plantas y edificaron aldeas. La antigüedad se determinó a partir del análisis de restos orgánicos. Los pobladores de Mesoamérica y de los Andes peruanos comenzaron a cultivar maíz y hortalizas alrededor del 5000 a.C. En China, hace cerca de 8000 años. Estos cambios fundamentales transformaron la vida humana. Los grupos se convirtieron en sedentarios para estar junto a los sembrados y se establecieron en aldeas en forma permanente. Desarrollaron nuevas actividades como la cerámica, el tejido y la cestería, que implicaron la utilización de nuevos materiales y tecnologías para resolver problemas cotidianos, tales como almacenar los granos o transportar el agua. Todas estas transformaciones tuvieron consecuencias revolucionarias porque, a partir de ellas, la relación del ser humano con la naturaleza se modificó, así como su forma de vida y, en particular, su organización social. Una economía productiva, una sociedad más compleja. La revolución neolítica fue trascendente porque comenzaron a producir sus propios alimentos o a pulir la piedra. Además, los cambios afectaron la forma de vida y las relaciones sociales, y se generaron formas de organización más complejas que las existentes en el Paleolítico. En general, aquellos grupos que comenzaron a domesticar animales y a cultivar plantas se establecieron en forma permanente, iniciando una vida sedentaria. Sin embargo, otros pudieron subsistir como pastores seminómadas que, según la estación del año, se desplazaban con sus rebaños en busca de pastos tiernos. Incluso muchos grupos continuaron cazando y recolectando. Las primeras aldeas eran comunidades autosuficientes porque consumían lo que cosechaban y podían acumular reservas para alimentarse en tiempos de escasez. A diferencia de la caza y la recolección, el trabajo de siembra y cosecha y de cuidado de los terrenos exigía dedicación continua y atención por parte de los agricultores. Esta no fue una tarea individual, sino que debían organizarse para planificar el trabajo, elegir y preparar el terreno, cuidar el sembrado de los animales que lo destrozaban, guardar los granos, cuidar los corrales, alimentar a los animales, entre muchas otras actividades. Como consecuencia de esto, los grupos debían distribuirse responsabilidades, ya que la alimentación de la población de la aldea dependía de la producción obtenida. Podemos suponer que esta fue cada vez más abundante ya que la población aumentaba. Se sabe que en las primeras aldeas vivían hasta 200 personas. Todas las actividades requirieron de organización y distribución de las tareas y así algunos integrantes del grupo comenzaron a especializarse en ciertos trabajos. La vida en las aldeas neolíticas. Las aldeas eran grupos de viviendas hechas de barro y paja o de madera. En su interior se han encontrado utensilios domésticos como piedras de moler, morteros y hoces de piedra. Algunas viviendas podían tener varias habitaciones. Si observamos las reconstrucciones de las aldeas que han hecho los especialistas, las viviendas no se diferencian entre sí por el tamaño y la riqueza. En apariencia no existían marcadas diferencias sociales entre los habitantes de la aldea, a quienes unían lazos de parentesco. La división del trabajo se hacía según el sexo y la edad y los ancianos o sabios eran quienes tomaban las decisiones. La especialización de las tareas y el surgimiento de jefes para dirigir las tareas comunes o para defender las posesiones generaron sociedades más complejas y estratificadas, con clases diferenciadas entre sí por la función social y la acumulación de bienes. El uso de los metales. Más o menos hacia 5000 a.C. comenzaron a trabajarse los metales.
Un primer paso fue cuando descubrieron que podían licuar el cobre a una temperatura de 1100 grados Celsius y darle la forma que deseaban. Para fundir y moldear el cobre utilizaron fuelles, moldes y hornos. Como el cobre no era muy resistente, comenzaron a usar otros materiales. Se ha denominado calcolítico o edad del cobre al período en que se accede al uso del metal. A fines del Neolítico descubrieron la primera aleación, mezcla de cobre con estaño, de la que obtuvieron bronce. Por su dureza, el bronce suplantó a la piedra para la elaboración de herramientas. De la aldea a la ciudad. Las aldeas fueron convirtiéndose en ciudades. Este proceso se denominó revolución urbana. Comenzó en el cercano Oriente, aproximadamente 7000 años a.C. Los restos de las ciudades más antiguas se encuentran en Catal Uyuk, Turquía, Jarmo, Irak, y Jericó, Israel. Más adelante, cerca de 4000 años a.C., las aldeas del Valle del Indo, al norte de la India, se transformaron gradualmente en ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa. La urbanización en China se produjo en el segundo milenio antes de Cristo. Las relaciones sociales fueron más complejas a causa de que no todos los pobladores realizaban tareas agrícolas. Entre los que dejaron de trabajar la tierra estaban los artesanos, los guerreros y los sacerdotes. Estos últimos asumían el papel de jefes, administrando los recursos y apropiándose del excedente económico, debido a que el templo del dios principal se hallaba en la ciudad y de ella dependían las aldeas cercanas. Los trabajos artesanales como la fabricación de armas, herramientas o bienes de prestigio eran ejecutados por especialistas que recibían alimentos de ese centro redistribuidor. Comenzó a existir entonces una marcada desigualdad social y económica. Los jefes se distinguieron del resto de la comunidad por sus cargos, vestidos, ornamentos y acceso privilegiado a los bienes. A medida que crecía la población, las ciudades cambiaban de aspecto. Las casas comenzaron a construirse de adobe y con planta cuadrangular, y dejaron espacios entre ellas que se convirtieron en calles. Asimismo, a medida que crecían las rivalidades entre aldeas y ciudades, se construyeron murallas para protegerse de posibles ataques enemigos. Intercambios de larga distancia. Hacia 7000 años a.C., las aldeas neolíticas no estaban aisladas ni eran totalmente autosuficientes. Por el contrario, realizaban intercambios o mantenían contactos con zonas distantes. Por ejemplo, la obsidiana, roca volcánica vítrea, procedente de Anatolia, actual Turquía, fue utilizada por los pueblos del cercano Oriente, lo que indica la práctica del comercio de larga distancia. El hallazgo de cerámica típica de una zona en otra es un indicador de intercambio. La cerámica permite identificar su procedencia por la forma, la decoración y la pasta con la que fue elaborada.